Vamos a ver adjetivos y adverbios en inglés. Adjectives and adverbs. Usamos el superlativo para decir que una cosa o persona es lo más de un grupo. Es decir, cuando nosotros usamos un adjetivo superlativo, por ejemplo, the tallest students, before the noun, o sea, antes del sustantivo, fíjense que dice the tallest student. Tallest sería el adjetivo, pero en superlativo. Y student es el sustantivo. Entonces, we generalmente usamos con the, el artículo de. Esto es porque hay solamente uno o un grupo de la cosa de la cual estamos hablando. Por ejemplo, acá, there is one student who is the tallest in the class. Hay un alumno quien es el más alto de la clase. And because it's clear to the listener which one we mean, y como es claro para el que escucha cuál es del que nosotros nos estamos refiriendo, we usually use the, usualmente usamos el de. Entonces, por ejemplo, she's the most beautiful girl I've ever seen. Ella es la chica más hermosa que alguna vez haya visto. The most beautiful girl. Girl es el sustantivo, chica. Beautiful es el adjetivo. The most lo hace superlativo. It's the best cafe in London. Es el mejor lugar para tomar café en Londres. John and Lisa are the most intelligent students here. This bowl is the biggest one. Entonces vemos otra vez la estructura. Por ejemplo, this bowl, sujeto, is el verbo de, el artículo definido, biggest, adjetivo, one, sustantivo. Remember, we don't use the when there is the possessive. Recuerda que no usamos el de cuando hay un posesivo. He is my best student. Él es mi mejor alumno. Entonces, como en vez de usar de, usamos my, el posesivo mi. Él es mi mejor alumno, por eso no usamos de. That's our most important goal. En vez de, usamos our. Aquel, that is our, nuestro más importante proyecto o meta. It's possible to drop the when the adjective is used later in the sentence. Es posible omitir el de cuando el adjetivo se usa al final de la oración, rather than directly before the noun, antes de usarlo directamente antes del sustantivo. Entonces, en esos casos, usamos directamente sin el de. Bueno, a ver, veamos estos casos. We can choose either the or no article with no change in the meaning. También podemos usar en los casos siguientes que vamos a ver el de o bien omitir. Cuando dice no article significa que no, ningún artículo. With no change in meaning, sin un cambio en el significado. She's the most beautiful, this cafe is the best. Fíjense que anteriormente usamos she's the most beautiful girl I've ever seen. Y acá dice she is most beautiful. Podemos omitir el de. She is most beautiful. ¿Por qué? Porque acá no tenemos, como en el primer caso, dice beautiful girl. Acá solamente termina en beautiful. Ahí terminó. Entonces no es necesario usar de, pero no estaría mal hacerlo. This cafe is best. Este café es el mejor. Antes decíamos it is the best cafe in London. En todo Londres es el mejor café. Bueno, entonces, ¿esto cuándo pasa? Cuando el adjetivo que está en superlativo se encuentra al final de la oración. John and Lisa are most intelligent. Y antes
Decíamos, John and Lisa are the most intelligent students here, porque tenemos students después del adjetivo. Y acá termina con el adjetivo, por lo cual no es necesario agregarle this. Quedaría bien decir, John and Lisa are most intelligent. This ball is biggest, pero también podemos decir, this ball is the biggest. Acá, anteriormente, cuando biggest estaba sucedido por un sustantivo, en este caso one, sí queda bien y hay que agregar el del artículo definido de this ball is the biggest one. Well, this is not possible when adjective comes directly before the noun. Esto no es posible cuando el adjetivo viene directamente antes que el sustantivo. Estaría mal omitir de, en este caso, en el que el adjetivo está antes del sustantivo. Por ejemplo, fastest swimmer está mal, pero tendríamos que decir he's the fastest swimmer. Un poquito más, with superlative adverbs, we can also choose to use they or no article, o sea, con adverbios. Nosotros hasta ahora vimos adjetivos, pero ahora con adverbios. ¿Qué son los adverbios? Es como los adjetivos, pero estos modifican en lugar de los sustantivos, modifican a los verbos. Here, look reads fastest. O también podríamos decir look reads the fastest. Entonces, acá podemos elegir, es opcional, usar o no usar el artículo de. The o no artículo significa nada, ningún artículo. Luke reads fastest o Luke reads the fastest. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un adverbio. I like vanilla ice cream best. Lo que más me gusta es el helado de vainilla, pero I like vanilla ice cream the best. ¿Por qué? Porque best está refiriéndose a like, al verbo like, o sea, es lo que más me gusta. Nosotros decimos lo que más me gusta es el helado de vainilla. I like vanilla ice cream the best. She can speak 6 languages. She speaks Spanish the most confidently. Ella habla 6 idiomas, pero ella habla español mucho mejor, con más confianza. The most confident. Así que acá también podemos agregar el artículo de. Estos ejemplos todos comparan una persona con otra cosa u otra persona u cosas. No obstante, algunas veces nosotros comparamos una persona o cosa en una situación con la misma persona o cosa en diferentes situaciones y circunstancias. En estos casos, o en este caso, cuando el adjetivo superlativo o el adverbio superlativo está después, al final en la oración, pues, usualmente no usamos de. Vamos a comparar estas dos oraciones. I'm most productive early in the morning. Entonces, yo soy más productiva en la mañana. Fíjense que no dice I'm the most, sino I'm most productive. Entonces, es como decir I'm more productive in the morning than I am in the afternoon or the evening. Así que nosotros podemos usar directamente o omitir el de cuando estamos hablando de nosotros, digamos, nos comparamos, pero con respecto a distintas circunstancias de tiempo, en este caso. I'm the most productive early in the morning. I'm the most productive early in the morning. Entonces, I'm more productive than all the people in my office first thing in the morning. Entonces, si vamos a comparar estas dos oraciones, vemos que aparentemente parece decir lo mismo, ¿no? La oración, pero acá tenemos entre paréntesis la aclaración. Fíjense que si le agregamos el artículo de, ya cambia el sentido. El sentido, cuando le agregamos el artículo de, yo soy la más productiva temprano en la mañana, más productiva que otras personas en mi oficina.
Pero si yo omito de, me estoy refiriendo a que yo soy más productiva en la mañana que en la tarde, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, I'm most productive early in the morning. O sea, yo soy más productiva en la mañana, no usa de, porque estoy refiriéndome a mí misma, no me estoy comparando con otras personas. I'm more productive in the morning than I am in the afternoon or the evening. Pero si digo de, me estoy comparando con otras personas. I'm the most productive early in the morning. I'm more productive than the other people in my office first thing in the morning. Bueno, tenemos más ejemplos. Estos otros ejemplos, también la misma situación, comparamos una persona con respecto a sí misma, pero en distintas situaciones. Por ejemplo, Julie does swimming, running and cycling. She's always most tired after cycling. O sea, Julie hace natación, corre y también hace ciclismo. Y ella siempre está más cansada después de hacer ciclismo. Entonces, no usamos el de, ¿sí? No usamos she's always the most, sino she's always most tired. Porque si yo dijera the most tired after cycling, significaría que ella está más cansada que otras personas, pero acá no se refiere a eso, sino a sí misma. John types more quickly when he's drunk a lot of coffee. When he's drunk, o sea, cuando él ha tomado ya mucho café, él tipea mucho más rápidamente. Quickly es un adverbio que modifica del verbo types, pero moves quickly when he's drunk a lot of coffee. O sea, no lo compara con otros, sino consigo mismo antes y después de tomar café sería. Tea is best when you drink it very hot. El té es mejor cuando tú lo tomas bien caliente. Así que no compara con otro tipo de bebidas, sino que el té en sí mismo es mejor caliente que frío, significaría, ¿no? Tea is best when you drink it very hot. London is most depressing in January. O sea, Londres es más deprimente en enero. ¿Sí? Pero si yo hubiera puesto de, tendría otro sentido, cambiaría completamente el significado. Ahí diría que Londres sería deprimente con respecto a otros países, quizás ciudades, pero no. Acá se dice que con respecto a otro mes, ¿sí? Acá Londres is most depressing in January.